Buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga. ¿Nos escuchan? Tal vez si nos indican ahí si nos pueden escuchar. Queremos escucharlos. Si hay alguien con voz audible ahí, para saber si tenemos sonido acá. Sí, se escucha, pastor. Bien, gracias, gracias, gracias. Excelente. Estamos bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces en esta noche, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu bendita providencia y cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu dádiva de amor, Señor, porque no nos debes nada y nos das más de lo que merecemos. Señor, en esta noche queremos poner esta reunión en tus manos para que puedas alumbrar nuestro entendimiento, para que puedas ayudarnos, Señor, a poder comprender estas cosas que son necesarias para el ánimo y consuelo de todos los cristianos a través de todas las épocas y para verte a ti, Señor, como ese cordero digno, inmolado, Señor, y eterno, poderoso, venciendo sobre todas las cosas de este mundo, controlando todo lo que pasa y dándole a tu iglesia, Señor, la fuerza para seguir adelante. Queremos, Señor, en esta noche poner en tus manos a todas aquellas personas que están enfermas en nuestra congregación, principalmente al hermano Mauricio que está en recuperación, el hermano Mauro también, Señor. Queremos también orar, Padre, por el padre de nuestro hermano Roberto, ahí donde está en su lecho de enfermedad, trae sanidad. Por los hermanos de mi hermana Carlota, Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos y que esta providencia aflictiva pueda servir para llevarlos, Señor, a conocerte y a poner su confianza en ti para poder ser salvos. Te pido también por el padre del pastor Javier, que está pasando por dificultades, que tú puedas ayudarlo, Señor, y que todo esto sirva para refinar su fe. Por el abuelo de Litsi también, Señor, que tiene algunas complicaciones en su salud. Te pido que puedas proveer, Señor, de salud y todo lo necesario para que nuestros hermanos puedan estar bien. Ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y a tu tiempo, conforme a tu buena y bendita voluntad, tú harás tu obra, Señor, y tú la responderás para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a dedicarnos en este momento a ver el material correspondiente a nuestra clase de hoy. Creo que bien. Eh, ¿Pueden ver, mis hermanos, la pantalla? Sí, hermano, se mira bien. Ok, muchas gracias. Ok, ahí estamos. Bien, entonces estamos por la sección de los 7 sellos que comprenden entre los capítulos 6 al 8. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 7. Ya vimos los primeros 4 sellos, el quinto sello, el sexto sello. Ahora vamos a ver un interludio con el que comienza el capítulo 7, los versículos del 1 al 8. Y vamos a ver cómo los ángeles del Señor impiden que las fuerzas del mal comiencen su actividad destructiva en la tierra hasta que los creyentes reciban protección espiritual para no perder su fe. Ese es el tema central de lo que trata los versículos que vamos a leer en esta noche. Y vamos a comenzar, como comenzamos todos los miércoles, leyendo la porción correspondiente a este día. Entonces, Emilio, si me puedes ayudar a leer. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra.
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Entonces, hay varias cosas que están pasando acá, ¿verdad? Algunos de los elementos que vemos acá son estos cuatro ángeles que detienen a las fuerzas del mal. Vemos un sello con el que se sella a los siervos de Dios para guardarnos de todo este mal. Vemos un número, 144,000, que es un número muy famoso, ¿verdad? Vemos esta división entre tribus y vemos que estos sellados son los que van a recibir esa protección de parte de Dios. Ahora, cuando pensamos en estas cosas y en estos elementos, podemos formularnos estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa el sello? Sí, muy bien. En esencia, muchas personas y muchas iglesias tratan de decir específicamente qué es este sello, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos a los adventistas que dicen que el sello de estos 144,000 es guardar el sábado como el día de reposo y no el domingo. Entonces, los que tengan ese sello van a ser parte de los 144,000. Básicamente, muchas sectas y también denominaciones han tratado de elaborar una definición acerca de lo que es este sello, ¿verdad? Y lo asocian con una práctica externa. Vamos a ver el día de hoy qué significa este sello y cómo la escritura nos lleva a definir qué es este sello, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 144,000 de cada tribu que fueron sellados? También el pueblo de Israel. Muchos piensan de diferentes maneras acerca de estos 144,000 también. Y hay muchas definiciones y muchas teorías en cuanto a quiénes son estos. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que son ellos, pero hay 144,000, es el número máximo de salvos que pueden haber para llegar al cielo. Entonces, hubo un tiempo atrás donde estaban diciéndole a los jóvenes que ni siquiera tuvieran hijos, porque ya haciendo números habían llegado a ese número. No sé qué habrá pasado, si se habrán muerto algunos, ¿verdad? Y dejaron espacio para otros, pero ellos siguen pensando que los 144,000 son ellos. Entonces, por el contexto y lo que vemos ahí, ¿verdad? Algunos piensan que son un grupo israelita étnico que van a estar presentes en algún momento futuro, y otros dicen que representan otro grupo de personas. Si eso es así, si todas estas cosas significan esto, ¿verdad? Si el sello es la señal del sábado en vez del domingo, o si el sello es, qué sé yo, el bautismo de los infantes, si el sello es la circuncisión, si el sello es alguna cosa externa, si los 144,000 son solo los testigos de Jehová, o solamente los de Israel, o solamente los de un grupo étnico cualquiera, ¿cómo este mensaje le da esperanza a los creyentes de todos los tiempos? ¿Lo escribió Dios solamente para Israel? Entonces, es necesario que miremos estas cosas a la luz de la Escritura para poderlas resolver y poder establecer cómo este mensaje que vamos a leer ahora le da esperanza a los creyentes de todos los tiempos. Y principalmente,
cómo es el Señor Jesucristo presentado acá en esta porción y cómo Él es exaltado en medio de todas estas cosas, ¿verdad? Así que vamos a empezar recordando siempre la estructura de Apocalipsis es una estructura en sí mismo, pero cuando comenzamos a apretar, cuando empezamos a indagar, comienzan a salir referencia tras referencia acerca de asuntos en el Antiguo Testamento. Así que, en primer lugar, tenemos que ubicar este pasaje en el contexto de lo que hemos venido hablando. Primero, se dieron los sellos, los primeros 4 sellos, que son los 4 jinetes. Después vimos el 5.º sello, el 6.º sello acerca de las cosas que van a pasar al final. Y el capítulo 6 termina con la pregunta, ¿quién puede estar de pie delante del Señor? ¿Sí? El versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es una pregunta que queda abierta ahí al final del capítulo 6, pero que en este capítulo 7 es respondida, porque el capítulo 7 comienza diciendo, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Más adelante, en todo este relato, se nos dice, se nos habla, se nos da la característica acerca de esta gran multitud. Dice, porque el Cordero, el verso 17, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran multitud es la que se describe en los versos del 1 al 8, en Apocalipsis 6, del 1 al 8. Y estar delante del trono, cuando vemos esta palabra, estar delante del trono, es el vocablo griego enopión, y significa estar de pie. O sea, cuando esta multitud está delante del trono, no está humillada, no está en posición de reverencia, están de pie delante del trono, alabando al Señor, y están con el Cordero, que también está de pie. Cuando vemos lo que... Sí. Solo se ve la portada de la presentación. ¿Perdón? Solo se ve la portada de la presentación. Oh, ok, vamos a ver. No sé por qué está pausada, dicen. ¿Podemos ver, hermanos, ahí? Sí se ve. Sí, hermano, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra aquí, que se nos describe que la gran multitud está delante del trono, la palabra griega para delante del trono es el vocablo griego enopión, significa estar de pie. Entonces, este versículo que aparece inmediatamente después, con el que se comienza este relato, es con esta multitud. ¿Quiénes son los que pueden estar de pie? Esta gran multitud que está delante del trono adorando al Señor. ¿Y por qué están de pie? Porque el Cordero está ahí con ellos, y el Cordero es el que los guía, el Cordero es el que los pastorea. Este pueblo, esta gran multitud, es el pueblo del Cordero, y pueden estar de pie gracias al Cordero. Entonces, en contexto, este capítulo responde la pregunta con la que termina el capítulo 6. ¿Quién puede estar de pie delante del trono? La multitud del pueblo de Dios, que es pastoreada por el Cordero. Y la razón por la que pueden estar de pie no es por nada en ellos, sino que por el Cordero, que los ha lavado con su sangre y los ha hecho dignos de estar ahí delante del trono. Y ese estar de pie, en un sentido figurado, es una implicación acerca de la resurrección de los santos. Estos ya resucitaron, ya están glorificados, y entonces por eso pueden estar en pie delante del trono.
Ahora, algo que también tenemos que saber es que se nos están dando todas estas visiones. Y Juan dice, primero vi esto, después dice, vi esto, después esto. En la última visión del capítulo 6, con el sexto sello, nosotros vimos que todos los eventos que Juan está describiendo corresponden al día final del Señor, cuando el Señor va a destruir todos los elementos, cuando va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Eso es al final, ¿sí? Cuando hablamos de los sellos, el evento antes de eso, perdón, de los jinetes, el evento antes de eso, estos jinetes ocurren en el tiempo de tribulación de la iglesia, entre la resurrección de Cristo y la segunda venida. Entonces, todas las iglesias del Apocalipsis, hasta nuestro tiempo, estamos pasando por esos juicios, estamos pasando por esos embates, ¿verdad? Por los instrumentos de Dios en la tribulación, a través de los elementos, a través de las enfermedades, a través de la persecución del gobierno y todo lo demás. Todo eso lo estamos viviendo durante el tiempo de la tribulación. Entonces, primero, al presentar los jinetes, Juan habla acerca de ese tiempo. Después, en el sexto sello, se pasa a los eventos del fin del mundo, a los eventos del mero día final. Pero ahora, estas cosas que está diciendo no corresponden a ese mismo tiempo, sino que es antes. Pero el asunto es que cuando leemos Apocalipsis 7, en el versículo 1, dice, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, cualquier persona estaría tentada a pensar que lo que Juan está describiendo está pasando de manera cronológica. Sin embargo, por la manera en cómo se dan estas cosas, sabemos nosotros que no son de manera cronológica, sino que él está describiendo en el orden en el que el Señor le presenta las visiones. No está diciendo que estas cosas están pasando una después de otra. ¿Me doy a entender? ¿Estamos entendiendo? Sí. Primero le muestra la visión de los jinetes. Eso es durante el tiempo de la tribulación. Después le muestra la visión del día final, del juicio final. Y ahora le muestra esta visión que corresponde incluso, vamos a ver, antes de los jinetes. ¿Verdad? No están en orden cronológico, no están en orden sucesivo. Juan está narrando el orden en el que él está recibiendo las visiones. Entonces, primero vi esto en el tiempo de tribulación, después vi esto en el tiempo final, y ahora miro esto que es antes del tiempo de la tribulación. Claro, claro. El contexto nos va a decir por qué. Y cuando nosotros miremos de lo que se trata, vamos a entender y vamos a decir, por esto es. Y si alguien no entiende, por favor pregunte, hermanos. Si no está suficientemente claro, por favor pregunte. Lo menos que yo quiero es que nos enchivolemos con esto. Después de esto, no significa una sucesión de eventos concatenados entre sí, sino que la visión fue presentada en ese orden. Esa palabra, después de esto, es una preposición que conecta una porción del texto con la otra. Anteriormente establecimos que los eventos descritos en el sexto sello, bueno, eso ya lo vimos. No está hablando cronológicamente, ¿verdad? Entonces estas cosas son un paréntesis que le explica a los creyentes de todos los tiempos cómo Dios va a mantener a salvo a los creyentes durante la tribulación en la era de la iglesia. Entonces, por eso es necesario. Ok. Entonces, estas cosas, Dios las presenta a Juan para que la iglesia entienda de qué manera, o sea, estos juicios son espantosos, lo que viene es terrible, ¿verdad? Y la pregunta es válida, ¿quién puede estar de pie entonces? Y la respuesta es los santos del Señor. Y ahora con esta visión, el Señor explica a Juan cómo es que Dios va a hacer
para guardar a los santos, para que los santos puedan estar de pie delante del trono. Y ese es el propósito de estas cosas. Por consiguiente, los creyentes no van a ser dañados espiritualmente cuando pasen por las pruebas desatadas de los 4 sellos, que son los 4 jinetes. Los 4 jinetes van a traer juicios terribles, pero los creyentes no van a ser dañados espiritualmente. Espiritualmente, ¿verdad? Eso no significa que físicamente no vayan a ser dañados, sí. Somos, ese juicio nos afecta tanto a nosotros como creyentes como a los impíos en una manera física. La persecución del gobierno nos afecta, las plagas nos afectan, la muerte nos afecta, todo esto nos afecta. Si no, mire cuántos creyentes murieron durante el tiempo de pandemia. Sin embargo, aunque pasemos por todas estas dificultades, nuestras almas van a ser guardadas. Nuestra fe va a ser retenida, no vamos a negar la fe. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Vamos a ser salvos. Así que miremos entonces los 4 ángeles. Dice que después de estas cosas vio 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, en primer lugar, vemos los 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Estos 4 ángeles son mensajeros divinos que ejecutan la soberanía de Dios sobre todo el mundo. Dios manda 4 ángeles a todo el mundo a detener lo que estos 4 vientos van a hacer. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando acá. ¿De dónde viene esta imagen? ¿De dónde viene esta visión? De Zacarías 6, del 4 al 5. Y aquí es donde vemos esa estructura de esponja de Apocalipsis, ¿verdad? Es su propia estructura en sí, pero cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a profundizar, comienzan a salir los versos y las referencias del Antiguo Testamento. Zacarías 6, del 4 al 5. Emily, si me lee ahí, por favor. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: esos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces el ángel es una representación del Señor. Y al estar en los 4 extremos de la tierra, representa la soberanía y el control del Señor sobre toda la tierra. ¿Verdad? Ahora, el antagonista de todo este relato, bueno, vemos en Ezequiel 7:2 también, que cuando se habla de los 4 extremos de la tierra, está hablando de toda la tierra, ¿verdad? De todos los confines. No es que solamente un punto en el norte, un punto en el sur, un punto en el oeste y un punto en el este. No, o sea, cuando se hablan de estos 4 puntos cardinales, está hablando de toda la tierra en su plenitud. Vemos Ezequiel 7:2, Ludwig. Tú, hijo de hombre, así lo ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel. En fin, él viene sobre los 4 extremos de la tierra. Vemos otro ejemplo de eso. Y entonces tenemos el antagonista. Los 4 ángeles están deteniendo a los 4 vientos sobre los 4 puntos cardinales que representan toda la tierra. Y por otro lado están los 4 vientos que son los que están haciendo todo el estrago, ¿verdad? Y a ellos les dicen los 4 ángeles: stop, alto, alto. ¿Quiénes son estos 4 vientos? Figurativamente, son los 4 jinetes de Apocalipsis 6, 1 al 8, de los primeros 4 sellos. Y están trayendo juicio sobre todo el mundo. Cuando hablamos de estos 4 vientos, son los 4 jinetes de los primeros 4 sellos. Pero ¿y cómo sabemos eso? ¿Es una interpretación caprichosa? No. Anteriormente, cuando estudiamos eso, vimos que así se les describe en el Antiguo Testamento. Jeremías 49:36. Hermano Mauricio. Son de cambio de luces. Gracias. Jeremías 49:36. Traeré sobre el Lam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré
a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces estos 4 vientos de 4 puntos del cielo son los que traen juicio sobre la tierra. Estos 4 vientos es otra manera de describir a los 4 jinetes, y cuando miramos Zacarías, cuando miramos Ezequiel, describe también estos 4 vientos como trayendo juicio sobre la tierra. Así que los ángeles son los mensajeros de Dios que detienen el juicio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. En los 4 vientos, ¿por qué dice sobre todo el mundo conocido? Buena pregunta. Trayendo juicio sobre todo el mundo conocido. Sí, me refiero que específicamente no se está enfocando en un punto en particular cuando dice del norte, del sur, del este y del oeste, sino que es sobre todo el mundo, ¿verdad? Sobre toda la tierra. Entonces tenemos los 4 ángeles, que son los emisarios de Dios que detienen el juicio de los 4 vientos. Los 4 vientos son los jinetes que ya vimos en Apocalipsis 6, del 1 al 8. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Dice que los ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los ángeles divinos están deteniendo las fuerzas malignas de la destrucción de la tierra, que se describe en Apocalipsis 6, del 1 al 8, como si ya hubiera ocurrido. El hecho de que los vientos tengan que ser retenidos para evitar su actividad dañina es prueba de su naturaleza rebelde y malvada. Estos jinetes son, aunque recuerden que uno traía paz, ¿verdad? Y era aparentemente bueno, es un agente de maldad para traer juicio a las naciones. Y el hecho de que la tierra, el mar y los árboles afectados por los vientos sean literales no es crucial, ya que junto con los vientos forman un cuadro que representan los males de Apocalipsis 6, del 1 al 8, y deben entenderse igualmente en términos de juicio generales. ¿Verdad? Estos 4 vientos, estos 4 jinetes, son juicios sobre la tierra. Estos 3 objetos representan la tierra y sus habitantes que se ven afectados por los males de los 4 jinetes. Cuando hablamos de la tierra, el mar y los árboles, se está hablando de la tierra y todos sus habitantes. Y todos ellos son objeto del juicio de estos 4 jinetes. La acción retardadora que impide el efecto destructivo de los vientos es solo temporal. Es solo temporal. No es que esto es permanente. O sea, a los ángeles se les da una orden de retener a estos 4 vientos, pero solo por un tiempo. Solo por un espacio de tiempo, para que los escogidos, para que los 144,000 puedan ser sellados. Cuando ya esos son sellados, entonces vemos en los versículos 2 y 3 que comienzan las cosas. Así que, ¿cuál es la razón para esa misión? Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Esta era la misión que ellos tenían. En estos versículos, la tierra y sus habitantes aún no han sido dañados. Y antes de que lo sean, los siervos de Dios deben recibir un sello de protección. Por lo tanto, esta sección no presenta una nueva serie de eventos en una parte futura de un periodo de tribulación final que sigue las pruebas del capítulo 6, sino que se refiere a asuntos relacionados con las pruebas a lo largo de la era de la iglesia que preceden al juicio final y a la recompensa. O sea, estos eventos anteceden a el tiempo de pruebas de la tribulación hasta la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque antes de que comiencen esos juicios, los escogidos tienen que estar sellados.
para que sus almas sean preservadas y que puedan ser salvas. Amén. Como tal, es un interludio en su ubicación después del capítulo 6. O sea, es un paréntesis que el Señor hace para explicar de qué manera Él va a salvar a sus santos antes de que comiencen a suceder estas cosas. Así que, ¿cuál es el significado del sello? Porque este sello tiene inquieto a todo el mundo. ¿Qué es el sello? ¿Quién es el que va a ser sellado y cómo va a ser sellado y todo lo demás? ¿Qué significa este sello? Muchos debaten hasta el día de hoy qué significa que Dios sella a sus siervos. ¿De qué manera va a sellar Dios a sus siervos? Algunos dicen el bautizo, otros dicen es la circuncisión, otros dicen es la Santa Cena, otros dicen es ser parte de Israel, es recibir la nacionalidad hebrea, ¿verdad? Y todo lo demás. Las principales alternativas son que este sello sirve como protección contra el daño físico, sirve como protección contra los demonios y sirve como protección contra la pérdida de la fe y por lo tanto de salvación. Aquellos que son sellados van a ser salvos, van a ser protegidos del poder demoníaco de Satanás y de sus huestes y van a ser protegidos de negar la fe y de no ser salvos. La imagen del sello aquí es la misma que vio Ezequiel. De nuevo, estas cosas apuntan hacia el Antiguo Testamento. Esta marca protege espiritualmente y probablemente también en algunos casos físicamente del juicio venidero. Ezequiel 9:4, doña Sagrario, se puede leer. Y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ellos. Sí, entonces esta imagen del sello estaba presente en el Antiguo Testamento y no solamente aquí en este relato de Ezequiel, sino que es una marca comparable a la marca de sangre en las puertas de los israelitas para que estuvieran protegidos del juicio de Dios sobre Egipto. Sí, ¿se acuerdan? Durante la Pascua, ¿verdad? Tenían que marcar el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Esa era una marca, era un sello que tenían la casa de los hebreos para que el juicio no llegara a su casa. Y todo aquel que tenía la marca fue preservado, fue librado del ángel de la muerte que el Señor envió. Así que eso es muy importante. Y esto se vuelve significativo, esta comparación entre este sello y el pueblo de Israel en Egipto, que fue preservado por esta marca, se vuelve significativo cuando observamos que esta marca protege a los creyentes también durante el periodo de las plagas de las trompetas y las copas, que como veremos, están modeladas muy cerca de las plagas de Egipto. Lo que se describe cuando comenzamos a ver las plagas con las trompetas y las copas es muy similar a las plagas que vemos en Egipto. Entonces, tiene sentido que se hable y se relacione la misma marca, el mismo sello, para identificar el pueblo de Dios que es salvado y que es librado de los juicios de Dios sobre esa tierra. La función protectora del sello. Los poderes demoníacos tienen prohibido dañar a los que tienen el sello de Dios en la frente. Lo más importante para Juan no es la seguridad física, sino la protección de la fe y la salvación de los creyentes frente a los diversos sufrimientos y persecuciones que se les infligen, ya sea por parte de Satanás o de sus agentes demoníacos y terrenales. Lo que a Juan le importa es la perseverancia de la fe, que los creyentes no nieguen la fe, principalmente los recién convertidos. ¿Verdad? Imagínense lo que costaba hacer un convertido en aquel tiempo cuando los cristianos eran perseguidos y que a causa de todas estas cosas que vengan, la obra que hemos hecho en la iglesia se pierda porque los hermanos salieron despavoridos porque no querían
ser perseguidos, porque no querían ser matados, porque no querían sufrir ellos y su familia. Entonces obviamente los apóstoles están pensando, ¿y qué va a pasar con esta gente? Van a negar la fe. Y si niegan la fe significa que no fueron salvos. Pero el Señor lo consuela y le dice, van a ser sellados para que no nieguen la fe, para que sean salvos y para que sus almas no se pierdan. Entonces eso le da consuelo al apóstol, porque sabe que el Señor está encima de estas cosas y Él va a guardar a los que son de Él. Eso era el sello aquí en Apocalipsis, hermanos. Hoy en nuestros días, muchos piensan en este sello como el gatito aquel en los restaurantes de comida china. No es que hay que tener el gatito ahí con la mano así para que vengan los clientes, para que haya prosperidad, para que no venga la plaga aquí sobre nuestro negocio. Hay que poner una señal, el mezuzá en la puerta, ¿verdad? Para que no venga la enfermedad, para que no nos dé COVID, para que no nos dé nada. Y la señal realmente no es algo físico, no es algo externo. Y no se trata de que no experimentemos durezas, dificultades, tribulación y juicio, sino que se trata de que nuestra fe sea preservada, que no neguemos al Señor aún a pesar de las dificultades, y que sea lo que sea que vayamos a pasar, hermanos, por muy difícil que sea, que nosotros lleguemos a ser salvos al final de esa persecución, al final de esa tribulación. Ese es el propósito de ese sello. Entonces, el sello permite al pueblo de Dios responder con fe a las pruebas por las que pasan, de modo que éstas se convierten en los propios instrumentos por los que se fortalece su fe. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga fe y se fortalezca como cristiano en medio del cáncer, en medio del COVID, en medio de la quiebra, en medio de la persecución, en medio de la muerte de sus familiares? El sello de Dios, el sello de que es de Cristo, ¿sí? Y las pruebas solamente fortalecen esa fe. ¿Se da cuenta que estamos hablando de cosas meramente espirituales, no materiales? La función protectora del sello es evidente en el capítulo 9, verso 4, donde se ordena a los poderes satánicos que no dañarán la hierba de la tierra ni ningún árbol, solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Es evidente entonces que la protección es espiritual. Y mis hermanos, este interludio es bien importante, porque tan temprano como este capítulo 7, Dios está marcando a los que son suyos. Dios está sellando a los que son suyos de las tribulaciones que vienen. Entonces, estamos aprendiendo esto y estamos siendo consolados con esto. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al capítulo, creo que es el 20, no recuerdo, 19-20, se habla acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? Y los que eran marcados con la marca de la bestia no podían comprar ni vender. Y tenemos muchos cristianos ahora preocupados con que, pastor, ¿será que yo soy, yo voy a sucumbir a la marca de la bestia? ¿Será que ya la tengo porque me pusieron la vacuna del COVID? Y nos damos cuenta de que antes de que venga esa cosa muy tarde en el relato, ya Dios ya había sellado desde antes a los que son suyos. Entonces, mi hermano, si Dios ya selló a los que son de Él, usted no tiene que preocuparse porque usted va a ser marcado o sellado por el anticristo. El anticristo va a marcar y va a sellar a los que son de Él, no a los que son del Señor. Entonces eso nos da un gran consuelo y una gran seguridad a nosotros. Porque los creyentes y los incrédulos, esta protección es espiritual, porque los creyentes y los incrédulos sufren igualmente las afecciones físicas de estas pruebas. Pero las pruebas que purifican a los siervos de Dios tienen como resultado el endurecimiento de los impíos en su respuesta a Dios. No todos responden igual a las pruebas. Mientras que los que tienen el sello de que son propiedad de Dios son fortalecidos y su fe es probada y su fe es refinada por esas pruebas tan terribles, hay unos que llegan incluso a blasfemar del nombre de Dios.
a maldecir el nombre de Dios y a decir, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites que yo pase por eso? Si yo te he servido, si yo he sido esto, si yo he sido el otro, ¿con qué derecho? Entonces, los que son de Dios son fortalecidos. Y tenemos algunos que piensan, ¿verdad?, que ese sello es algo físico, cuando realmente estamos hablando de una protección espiritual. Y podemos decir, sí, esos romanistas, esos papistas, esos católicos que creen en estas cosas, pero los evangélicos estamos igual, con las mismas prácticas, utilizando el aceite para ungir todo. Durante el tiempo de pandemia, habían unos que andaban en helicóptero echando aceite por toda la ciudad, porque el sello es algo físico. Estamos hablando de protección espiritual, de perseverancia en nuestra fe y en nuestra salvación. ¿Quiénes son sellados? Dice el verso 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número, 144,000, se menciona de nuevo en el capítulo 14, verso 1. Hermana Carlota, si me ayuda a leer. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con el 144,000 que tenían. Y con él 144,000. Sí, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces dice Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es este monte de Sión? Hebreos dice, os habéis acercado al monte de Sión, la casa de los espíritus hechos perfectos, donde están todos los santos del Señor resucitados y perfeccionados, a la congregación de los justos, hechos perfectos. Eso es Sión, eso es el monte de Sión. Y ahí en ese Sión estaba el Cordero de pie, y con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Mire qué hermoso, porque eso nos ayuda a nosotros a librarnos de toda especulación acerca del sello. Los creyentes que están bajo el sello, con el nombre de Dios y del Cordero, poseen una relación de salvación inviolable con ambos que los protege. El hecho de que tengan el nombre de Dios y del Cordero implica que Dios y el Cordero tiene cuidado de estos que tienen su nombre escrito en la frente. Por lo tanto, el sello y el nombre de Dios deben ser idénticos, pues ambos indican que estas personas pertenecen a Dios. Tanto los 144,000 que vemos en Apocalipsis 7:4 como los que vemos en el 14:1. Entonces, lo que estamos viendo en el 14:1 es una explicación de quiénes son estos del Apocalipsis 7. ¿Quiénes son estos 144,000 que se hablan en el capítulo 7? En el capítulo 14 nos dice que son los santos que están en el monte Sión con el Cordero y que tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. ¿De qué nos están hablando? Del sello. El sello es el nombre de Dios y de Cristo. Pablo retoma este pensamiento en 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sello? El nombre del Señor. Es el hecho de que pertenecemos a Cristo, porque fuimos comprados, fuimos redimidos por Cristo. Y eso va a garantizar de que nosotros no vamos a negar la fe y que nosotros vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, porque tenemos su nombre inscrito en nuestra frente y en nuestro corazón. ¿Se acuerdan una de las promesas que se hace a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias? Les dice, te daré un nombre nuevo. Entonces aquí, en el verso 14, ya tienen ese nombre nuevo. El nombre de Dios y el nombre del Cordero.
y eso los preserva de los juicios que han de venir. Lo contrario ocurre con los moradores de la tierra, porque ellos tienen en la frente la marca de la bestia, que es también el nombre de él. Entonces, esto tiene sentido. ¿Qué es el sello? El nombre de Dios y del Cordero. ¿Quiénes son sellados? Los santos escogidos de Dios. Entonces, por otra parte, el antagonista, que es el diablo, marca a los suyos. ¿Y cuál es la marca que tienen? El número de su nombre. Sí, correcto. Vamos a ver más adelante que es 666. Pero esa marca, ese número, representa su nombre. Dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí? Entonces este sello, esta marca, está asociada con el nombre. Es simple y sencillamente porque la gente se enchivó y le dice, no, 666 es www, porque la W es la sexta letra del alfabeto hebreo. 666 es aquí, 666 es la vacuna del COVID, 666 es esto, 666 es el otro. No, es tan sencillo, hermanos, como el sello de Dios es la salvación de Dios para los que son suyos. Es la pertenencia de Dios de los que son sus hijos. Mientras que la marca de la bestia es aquellos que son de él. Aquellos que no creen en Dios, que no quieren nada de Dios y que alaban y siguen y sirven a Satanás en oposición a Dios. Es tan sencillo como eso. Claro, cuando lleguemos ahí, vamos a ir profundizando un poco más para ver eso. Hablemos de estos 144,000. La comunidad de redimidos aquí en Apocalipsis 7, del 3 al 8, es la misma del 14, del 1 al 4, debido a los paralelos verbales y a las ideas observadas anteriormente. En el 14, del 3 al 4, los 144,000 son aquellos que habían sido rescatados. Esta palabra rescatados es comprados de la tierra y que han sido rescatados o comprados de entre los hombres como primicias para Dios. También hay un paralelismo entre el 14:4 y el 5:9 en la segunda parte, que es tan estrecho que los grupos mencionados como comprados en ambos son probablemente idénticos. O sea, la gente que se habla en el 5:9b, que es gente de toda lengua, tribu y nación comprados con la sangre de Cristo, son exactamente igual a estos 144,000 que se hablan en el 14:4. Esto significa que los 144,000 del capítulo 14, verso 3, no son un pequeño remanente de israelitas étnicos. Estos no son israelitas. O sea, no es gente que nació con nacionalidad judía, con nacionalidad israelita, sino cuando hablamos de estos 144,000 y vemos esta estrecha relación que hay entre el 14:3 y los que hablan en 5:9, que son gente redimida de toda lengua, tribu y nación, podemos entender, podemos inferir que estos 144,000 no son israelitas. No son israelitas, sino que esa es una manera de hablar de un remanente más amplio de la humanidad que vive durante la era de la iglesia y que Cristo ha redimido de todo el mundo. Porque si solamente estos 144,000 fueran israelitas, entonces solo para ellos hay salvación. Solo para ellos hay esperanza. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Son los santos elegidos de Dios que fueron sellados con su nombre. Este número 144,000 se utiliza para hablar del remanente de la iglesia. El remanente de la iglesia que fue preservado de estos juicios y de esta tribulación. Si esta identificación es correcta, entonces los 144,000 del 7, del 3 al 8 que estamos leyendo ahorita, también representan ese mismo remanente redimido de toda la tierra.
Este grupo es numerado como 144,000 para enfatizar de manera figurativa que se trata de una imagen de la iglesia en su totalidad, no en parte, como lo confirma la visión de la multitud, que vamos a ver más adelante en los versos del 9 al 17. Es como que dijéramos, en la convención habían 50,000 personas. Es difícil determinar si realmente habían 50,000 personas, solo por simple observación, pero es una figura que representa una totalidad, que representa un gran número de personas. Eso es el 144,000. Y hay una razón por la que se utiliza 144,000, ya la vamos a ver más adelante. ¿Qué significa 144,000? ¿Por qué no 150,000? ¿Por qué no 250,000? ¿Por qué no 350,000? ¿Por qué no 500,000? ¿De dónde sale esto? 12 tribus de Israel y 12 apóstoles del Cordero son la base fundacional de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde habitará eternamente su pueblo. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 29 descender la Nueva Jerusalén, se nos dice que los cimientos de esa ciudad son las 12 tribus de Israel y tiene 12 columnas que son los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los cimientos que tiene esa ciudad. Entonces, 12 por 12, que es la longitud por la anchura de la ciudad, es igual a 144. Eso multiplicado por 1,000 nos da 144,000. Ah, pastor, pero entonces estamos haciendo lo mismo que hacen muchos dispensacionalistas, a querer sacar números y cuentas inventadas. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a ver en detalle todas las medidas y todas las cosas que hablan acerca de esta ciudad, que es la ciudad de Dios, donde va a habitar su pueblo, nos damos cuenta, por ejemplo, Apocalipsis 21, del 15 al 17. Emanuel, si me ayuda a leer. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad. La ciudad se halla establecida en cuadros y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ancho. Entonces, vemos que este número 144 y la multiplicación de su anchura por su longitud y su altura, todo redunda nuevamente en ese 144. Y esto es un número que expresa la totalidad de todo el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén es todo el pueblo de Dios congregado. ¿Sí? Y entonces cuando se habla acerca de ese número, 144,000, se refiere a que ahí no va a hacer falta ni un solo cristiano que tiene que ser salvo. Todos los cristianos que Dios escogió para que fueran salvos van a estar ahí. Y van a estar chequecitos, ¿verdad? Con medidas precisas. Ahí va a estar todo el pueblo de Dios. Tanto los del antiguo pacto, representados por las tribus de Israel, como los del nuevo pacto, representados por los apóstoles. Acuérdense que el pueblo de Dios está compuesto de judíos y gentiles, gente de toda lengua, tribu y nación. Y en esa nueva Jerusalén, ese monte Sión, van a estar todos y no va a hacer falta ni uno solo de ellos. Entonces, cuando hablamos de estos 144,000, ese es un número simbólico que representa la totalidad de todo el pueblo de Dios. Amén. La numeración de las tribus. Este es otro asunto que queda ahí un poco difícil. Bueno, si no son israelitas étnicos, entonces ¿por qué empiezan a nombrar las tribus? ¿Por qué empiezan a nombrar que de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de Gad, de estos, tantos y tantos, si no son israelitas étnicos? Vamos a ver el por qué. Entonces, vemos aquí primeramente, dice en el verso 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados.
De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Y así sucesivamente. Esto hace alusión al censo que se hace en números con propósitos militares. El lenguaje que se utiliza acá es el mismo lenguaje que se utilizó en números para hacer un censo selectivo de los varones de cada casa que iban a participar en la guerra en el ejército de Israel para tomar la tierra prometida. ¿Verdad? El Señor le dice a Moisés: apártame un varón de cada casa, el primer varón de cada casa, para que sea parte del ejército. O sea, si en una casa había un varón primogénito, entonces ese tenía que ir a la guerra. Y al final sacaron de la tribu de Rubén, habían tantas casas y salieron tantos varones. Entonces, de la tribu de Israel, de Rubén, hay tantos varones que están listos para ir a la guerra. Si en mi casa, por ejemplo, tenemos 3 hijos, Emanuel es el primer varón, Emanuel sería seleccionado para integrar el ejército de Israel. Entonces, así hicieron de cada casa, se fueron a la casa de Mauro y Maurito fue escogido para ser del ejército de Israel. Y así a la casa de los Hortos, Adrián fue escogido para ir para pertenecer al ejército de Israel. Y de todo ese censo salieron, por ejemplo, de la casa de Rubén, tantos varones, ¿sí? Entonces, este es un lenguaje de ese censo selectivo con propósitos militares. Los estaban sacando para hacer el ejército de Israel y que ellos fueran a pelear para poseer la tierra de Canaán. Y lo leemos en Números 1, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Verdad? No eran todos los que iban a ir, sino que los hijos de 20 años para arriba con estas características. Y de ahí formaron un ejército. Entonces vemos en el verso 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familiares, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, y eran tantos. Y a partir de Números 1:20 usted empieza a ver: de Rubén habían tantos, de Gad habían tantos, de Aser habían tantos. Entonces, ese lenguaje es el mismo lenguaje que nosotros encontramos aquí en esta porción de Apocalipsis. Sin embargo, en este conteo, el censo comienza con Judá, no con Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob. Era la tribu más grande, era el hermano mayor. Pero cuando se hace el conteo en Apocalipsis, no se comienza con Rubén, se comienza con Judá. Entonces comienza el conteo diciendo: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. ¿Por qué? La tribu de Judá se menciona en primer lugar porque el Mesías vendría de la tribu de Judá. Él es el rey que representa a Israel. Y a través de su nuevo rey, Judá se ha convertido en la puerta de la bendición para las naciones. Judá es contado primero porque Judá tiene el primado. El Mesías es de la tribu de Judá. Por tanto, es el Mesías el que va primero a la batalla en el Apocalipsis, dirigiendo a su pueblo. En consecuencia, un descendiente real de David sería la elección natural para dar entrada a las naciones, a las bendiciones de Israel. ¿Qué significa todo esto? La iglesia es representada en términos militares como un remanente llamado a salir para el mundo para luchar por Dios.
Cuando el Señor empieza a listar ahí de Judá 12,000 sellados, de Rubén 12,000 sellados, de Gad 12,000 sellados, de Aser 12,000 sellados, está alineando el ejército celestial para la batalla. Y esos 144,000 que están ahí, que integran ese ejército celestial, es el remanente de fieles de su iglesia. Los sellados que llevan el nombre de Dios y del Cordero en su frente. Y de ellos sale este ejército celestial que se está alineando para pelear contra Satanás y contra el mundo. Esta fuerza está dispuesta a luchar y el verso 14 interpreta la manera de su lucha. Conquistan a su enemigo irónicamente de la misma manera en que el Cordero Real conquistó irónicamente en la cruz. No es que vamos a salir a pelear y a darnos duro con las fuerzas del enemigo y con espada. ¿Cómo vamos a pelear? De la misma manera que peleó el Cordero. ¿Cómo peleó el Cordero? Resistiendo al mundo, sufriendo, pero fieles en su fe, muriendo a nosotros mismos, entregando nuestras vidas para salvación de nuestra alma, manteniendo su fe y su testimonio a través del sufrimiento. Vencen a su enemigo el diablo y a sus huestes. El diablo se da cuenta que aunque nos mate, aunque nos persiga, aunque nos humille, aunque vaya contra nosotros, contra nuestros hijos y contra nuestra familia, no nos va a hacer negar nuestra fe, porque nosotros estamos sellados y marcados por Cristo. Por consiguiente, son ellos los que siguen al Cordero a donde quiera que el Cordero va. El lenguaje del servicio selectivo de la lista del censo del Antiguo Testamento puede haber servido al propósito adicional de encajar en la teología del remanente que se encuentra a lo largo del Apocalipsis, y así se enriqueció en consecuencia. Los miembros de la iglesia del Señor, parte de ese remanente que han sido sellados, están en esa lista, han sido agregados en esa lista. Cuando la leemos, sabemos que nosotros estamos ahí. Y ese es el propósito por el cual el Señor deja esta descripción. Entonces, para ir terminando, ¿cómo es presentado Cristo en este relato? Él es el Rey soberano que controla todo lo que pasa en la tierra. Él previene a sus ángeles malvados de hacerle mal a sus siervos escogidos. Él es el que sella a sus escogidos con su nombre. Él es el Mesías que lidera a la iglesia en la batalla contra Satanás y sus huestes. ¿Cómo nos da consuelo o cómo le da consuelo a los cristianos en todas las épocas el relato que acabamos de estudiar? Como cristianos, hemos sido escogidos por el Padre, salvados por el Cordero, santificados y preservados por su Espíritu. Por tanto, tenemos la marca del nombre de Dios y del Cordero en la frente. Los juicios que salen de su trono para destruir la tierra traerán aflicción y muerte tanto a cristianos como malvados por igual. Pero si hemos sido marcados por Él, vamos a ser preservados espiritualmente para que nuestra fe no falte y que podamos gozar de su salvación eterna. Al final, ninguno de los que son suyos se perderá. Estará la totalidad de su iglesia con Él en la Nueva Jerusalén, en el monte Sión. Como sellados por Él, Él nos dirige para combatir contra el diablo, el mundo y la carne, siendo victoriosos y haciendo avanzar su reino en la tierra. Una reflexión final. Todo esto es maravilloso, hermanos, porque no importa lo que pase, vamos a salir vencedores. Y Apocalipsis es un libro que nos da un gran ánimo porque nos presenta que al final de todas las cosas, Dios va a ser vencedor. El mal va a perder y el bien va a triunfar. Su trono, sus planes, su agenda, su plan de redención, todo se va a llevar a cabo. Y nosotros vamos a reinar con Él. Y eso es maravilloso. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esa marca en la frente? ¿Estás tú dentro de ese número?
¿Estás tú dentro de esa totalidad de santos redimidos por Dios? Si lo estás, no tienes nada de qué temer. Pero si no lo estás, sí debes temer. Porque lo que te espera es un sufrimiento espantoso y eterno. ¿Cómo puedes ser parte de ese pueblo redimido? Órale a Dios para que te permita nacer de nuevo y para que puedas poner tu fe en Él y arrepentirte de tus pecados. Amén. Con esto, hermanos, terminamos esta sección y en nuestra próxima clase vamos a pasar a la quinta sección que tiene que ver con los versículos del 9 al 17 del capítulo 7. Así que quisiera saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta con respecto a esto que hemos visto hasta aquí. No. Sí. Yo tengo una, pero no sé si me adelantaría a la clase siguiente. O si podríamos aplicar lo que usted mencionaba de que no está en un orden cronológico, sino en una medida de cómo el Señor va mostrando las visiones. Porque yo miraba la separación del pueblo de Israel, por ejemplo, lo que acabamos de ver, en los versículos siguientes ya se habla de que hay una multitud de toda lengua, tribu y nación, y ahí le miraba yo a la iglesia. Pero no sé si en esa parte podríamos explicar ya la parte en la que usted mencionaba de que, ya que no es un orden cronológico, sino que es a medida que se va mostrando la misión, ya esa multitud de la que habla aquí es la misma iglesia que estaría incluida esto. Correcto, es una descripción más a profundidad de todo lo que está descrito anteriormente. Y te vas a dar cuenta que hay o sea, cuando ponemos uno a la par del otro, Apocalipsis 7 del 1 al 8, Apocalipsis 14 del 1 al 3 y Apocalipsis 5, versículo 9, los tres son exactamente idénticos. Son un pueblo de toda lengua, tribu y nación, comprados por la sangre de Cristo y que está en pie delante del trono y con el Cordero y todo lo demás. El lenguaje, los paralelos verbales entre uno y otro, entre los tres, es similar. Entonces, de lo que está hablando en contexto, este capítulo 7 es de la iglesia, no de Israel étnico, ¿verdad? Y vemos cualquiera pudiera decir, bueno, la mención de las tribus hace una referencia a que son israelitas, pero al ver que Judá está primero, ya eso desbarata completamente todo el argumento prosionista, ¿verdad? Y vemos que es el Mesías el que está liderando a la iglesia y que ese grupo es específicamente la iglesia, porque han sido marcados y sellados, porque están haciendo la voluntad de Dios y están de pie delante del trono. Por la única razón por la que pueden estar de pie delante del trono es porque el Cordero los ha comprado, el Cordero los ha redimido. Israel no reconoce el Cordero, por lo tanto no puede ser Israel. Bueno, es que eso era la parte en la que a mí no me quedaba muy claro, porque entendí que usted decía que ese era lo de la mención de cada tribu, es que era como alineando el ejército celestial para pelear, de la misma manera que peleó el Cordero. Solo que a mí no me quedaba muy claro por qué enumerar a los de cada tribu. No lo entiendo muy bien. Es una reconciliación, ¿verdad?, entre el pueblo del antiguo pacto y el pueblo del nuevo pacto, juntos en un mismo ejército, que es también una representación del número 144,000. 12 tribus con 12 apóstoles juntos en una sola totalidad de la iglesia. Y de eso se trata. Y entonces, ¿cómo eso sirve o cómo eso da consuelo a todos los cristianos? Que ahí estamos todos los cristianos, tanto los que fueron parte del Israel histórico, del Israel del Sinaí, que estuvieron en esa alineación de números, ahora nosotros estamos acá en esa alineación de Apocalipsis y somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Judíos, gentiles, gente del antiguo pacto, gente del nuevo pacto, todos
reconciliados y liderados por el Cordero. O sea, así es como se integra. El hecho de que diga Aser, Gad, Benjamín y todo eso es únicamente una referencia, un paralelo a la manera en cómo se alineaba Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerde que los primeros receptores de esta carta, al recibir esta visión, relacionaban todas estas palabras con eso. Entonces dijeron, ok, estos somos nosotros, así como en el Antiguo Testamento se alineaba a Israel para ir a la batalla, así nosotros mismos también nos estamos alineando para ser parte del ejército de Dios y para combatir al diablo y sus huestes de maldad, ¿verdad? Pero no es, ¿y yo entonces en cuál voy a estar? ¿Y de cuál soy yo, pastor? ¿Soy de la de Aser? ¿Soy de la de Benjamín? ¿Soy de la de Judá? ¿De cuál? Somos de todas, o sea, somos de todas. Que habían 140.000 personas, 144.000 personas que podían contar. Sí, y difícilmente que en una visión Juan pudiera, 1, 2, 3, 4, 5, 16.000. Es como si hubiera hecho chorro. Sí, correcto. Es como que dijera unos 3.000, ¿cuánto? Sí. Pero ahí mira que con todo y todo, con que a pesar de que es un número simbólico, no es un número carente de sentido. O sea, no es un número que se me ocurrió a la zumba marumba, y pum, eso dije. No, cuando vemos hay un porqué de ese número. O sea, no es algo... Un significado. Exactamente. ¿Hermano? Sí, este grupo de estados santos que están en presencia del Señor, son los mismos que se establece la palabra que fuimos apartados desde antes de la... Así es. Son los santos escogidos. Pero ellos fueron marcados, fueron sellados, fueron apartados para que estos juicios, estos jinetes, no trajeran sus efectos destructivos sobre ellos. Ellos van a ser preservados. Ellos van a ser salvos. Aunque mueran, aunque sufran los embates de los juicios, pero ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ya están marcados. Ya están sellados. Otro sello que la palabra o las doctrinas lo enseñan es el sello del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo. Correcto. Este sello... Estamos hablando de la misma cosa. Es la misma cosa. El sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, dice Efesios, ¿verdad? Porque al recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos la certeza plena de que somos de Él. ¿Por qué sabemos que somos de Él? ¿Por qué sabemos que vamos a ser redimidos? Porque ya Cristo por nosotros, ya se dio la dote, ya lo tenemos a nosotros en nuestro corazón, ya podemos experimentar el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y ese sello es la manera en cómo el Espíritu Santo nos inserta en Cristo para ser propiedad exclusiva del Señor, para no pertenecer al pecado y a Satanás. ¿Verdad? Entonces es lo mismo. O sea, ¿qué nos va a preservar de negar la fe? ¿Y qué nos va a garantizar la salvación? El sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo, la salvación, que fuimos comprados por su sangre, que somos de Cristo, que tenemos su nombre. Como usted lo quiera ver, como usted lo quiera decir, ese sello de que somos salvos y que somos hijos de Dios nos garantiza a nosotros que no vamos a negar nuestra fe, que no nos vamos a ir para atrás, que vamos a seguir, que vamos a perseverar, y aunque se venga aquí el apocalipsis, como decimos, nosotros vamos a ser salvos. En el día final, en el juicio final, nosotros somos los que vamos a poder estar de pie, porque el Cordero va a estar delante de nosotros, porque el Cordero nos va a pastorear. Entonces esta es, hermanos, la historia de nuestra vida. Este es nuestro itinerario. Cuando usted va de viaje y le dice a la gente de viaje, mándeme el itinerario, empieza a ver, voy a ir a ver la Estatua de la Libertad, voy a ir a ver esto y el otro. Entonces, esto es para nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga por nosotros?
vamos a estar de pie delante del trono. ¿Por qué? Porque el Cordero va a estar con nosotros. Porque el Cordero nos va a pastorear. Amén. Bien. Bien, hermanos, vamos a terminar orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Ludwig que nos pueda dirigir oración. Ahora, hermano, damos gracias primeramente por nos has permitido reunirnos en esta ocasión para aprender un poquito más acerca de tu palabra, Señor. Permite que esto quede impregnado en nuestros corazones y en nuestras mentes para tenerlo siempre presente, Señor. Agradecemos también que nos hayas escogido, que nos hayas puesto este sello, Señor. Que asegura que nos vas a preservar hasta el día final, Señor. A pesar de todas las cosas terribles que puedan pasar aquí en la tierra, Señor, sabemos que podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, porque hemos sido marcados para ti, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a eso, ayúdanos a tenerlo siempre presente, Señor, para ser personas que buscan tu gloria en todo lo que hacen, en todo lo que piensan, en todo lo que tocan, Señor. Ayúdanos a ser dignos de esa marca que ha sido puesta. Te amamos, Dios mío, llévanos con bien a nuestros lugares y bendice a los que no pudieron asistir hoy a ti. Amamos, Padre. Amén. Amén.